barcos inmensos saltando sobre olas gigantescas, peces espada cortando a otros peces, moviendo su prodigiosa arma, una morsa gigantesca abrazando a su pequeño hijo en un extraño ballet, un ejército de cientos de miles de individuos avanzando como con una sola conciencia. Ballenas impresionantes, 10, 20, 50, 100 al mismo tiempo, siendo captadas por las cámaras. No, amigos, no me pagan nada, evidentemente, los creadores de océanos. Lo digo como lo siento, como el que ve algo absolutamente prodigioso que te reconcilia con la imagen y con el trabajo de los hombres. Pocas cosas me han impresionado tanto como esta película, filmación documental, enorme poesía. Hay un momento en que aparecen los tiburones, los temibles tiburones que siguen inmutables desde hace 250 millones de años y nos miran a los ojos. Y en algunos instantes, los ojos de los hombres hasta contienen más maldad. Prodigiosas especies como el narval, con su cuerno legendario, su diente tomado como artilugio de unicornio, atravesando los hielos, una especie de armonía común que estamos rompiendo, una especie de identidad, de pertenencia al planeta. Hay un instante en este documental que a mí me pone la carne de gallina, un niño y su abuelo en un museo, y simplemente están mirando a los ojos de especies en vitrinas, pero al fijarse, debajo pone animal extinguido. Extinguido en los últimos 40 años. Estamos cambiando los parámetros de comportamiento. ¿Quién es culpable aquí? Los animales están variando también su forma de actuar. Evidentemente es difícil ver al tiburón más lejos de la imagen de sanguinario viajero de los mares, porque es verdad que su poder es tremendo, porque es verdad que es mucho más fuerte que nosotros, pero también esta noticia que viene a continuación da para tanto, para tanta reflexión, para vuestra reflexión también a través de las vías de contacto. Ha pasado en Sharm el Sheikh, en Egipto, y 3 de los aquí presentes hemos nadado en esa playa, y de verdad que no había buena sensación. ¿Tú no has nadado, Javier? Yo no me atreví. Hiciste bien. El único Carmen y yo que sí. hay aquí. Claro, aquí se ve quién es el listo, porque claro, lo lógico era no bañarse ¿Y ahí. quiénes los inconscientes? Y encima sin aletas, porque Manuel Delgado, Sí. nuestro querido amigo, en aquel instante dijo, no quiero, en aquel momento quiero decir, dijo, no quiero pagar las aletas, porque aquí da igual. Y de repente empezamos a hacer una especie de danza, todo eran rocas, no se podía poner el pie. Unos erizos con unas púas impresionantes. Lleva Manuel Delgado, mira ahí, que era una morena roja, con la boca abierta. Luego yo quiero subir como en un lateral de la playa y había un pez escorpión con todas las púas. Se habla de tiburones. Una raya manta. Con motas moradas, de con picadura mortal, moradas, pasando sí. a tu lado. Sí. Y entonces todo eso a la altura, amigos, de la cintura. Claro, el mar rojo, el vergel de especies del mundo. Y se hablaba de tiburones. Os hablamos del año 99, en aquella inmersión que nosotros hicimos. Y de verdad, bueno, Javier, tú aunque no te sumergiste, esa sensación rara de ese lugar, un lugar como artificial para el turismo egipcio. Yo estuve por última vez en Sharm el Sheikh en 2005 después de un atentado, la explosión de un coche bomba cerca de un centro comercial, y me encontré con un lugar que ya antes a mí me parecía desolador, parecido a los resorts de turismo fuera de lugar, porque realmente Egipto, un país tan maravilloso, tan lleno de vida, de cosas que ver, de lugares interesantes que explorar, que de repente terminen ahí muchos viajes en Sharm el Sheikh, que en fin, yo entiendo que mucha gente quiere ir a tomar el sol y a relajarse, pero es un lugar que a mí por lo menos no me aporta nada a mis inquietudes cuando piso un país tan increíble como es Egipto, pero que a mí me dio miedo. Es decir, es uno de esos lugares donde yo
no me he sentido nunca ni amenazado en ningún sitio de Egipto, ni en Luxor, ni por supuesto en Asuán, o incluso en poblados nubios o en lugares dentro del desierto. Jamás, jamás. Pero allí se junta esa cosa de Occidente y Oriente mal mezclada, que no termina de darte paz, ¿no? Esa es la impresión que yo me llevé. Qué perfecto análisis, Javier. Es que esa es la situación. Sí, y que ahora pase esto allí, en ese escenario, lo que vamos a contar, pues realmente impresiona. Yo, vamos, si antes iba poco a Sharm el Sheikh, ahora no voy a ir nunca, ¿no? Y además la hospitalidad egipcia, evidente, maravilloso país para conocer, pero este lugar es una rareza ahí, nos pareció eso. Ahora, para ver y bucear, para los amigos que les guste el buceo, es un lugar impresionante, ¿eh? Claro, eso sí. porque un poco más allá están los arrecifes, ¿no? Para gente especialista, el mar para bucear es uno de los mayores lugares en los que puedes ver toda clase de especies extrañas. Claro, pero muchas venenosas, hay que decirlo. Claro, pero hay que saber dónde te metes. Bueno, recuerda que a una compañera que venía con nosotros... Pero no fue en la playa. No fue en esa playa, Fue ¿no? bañándonos en pleno Mar Rojo en mar abierto. Porque hubo una especie de serpiente de mar, ¿te acuerdas? Sí, eléctrica. Una especie de serpiente eléctrica le pasó por la espalda y toda la columna estaba en carne viva que se veía casi hasta el hueso. Sí, tuvieron que echarle en Toda el la barco columna. vinagre en la herida porque no tenían en ese momento en el barco además ningún otro medicamento o cosa para curarla, y yo me acuerdo como esa chica gritaba a grito pelado en medio del barco echándole, ya te digo, vinagre en esa carne pues que ese pez había dejado al descubierto. Porque estamos viendo que es como hay hábitats que son de ellos, de los animales, en libertad, que tienen que estar ahí. Y cuando esa mezcla que perfectamente ha descrito Javier, Oriente, Occidente, se mezcla de forma extraña, espesa, pues sí, hay fenómenos raros. Es un lugar azotado también por otras cuestiones, Sharm el Sheikh, pero en el aspecto del agua. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué nos ha impactado tanto esto? Y luego, ¿qué versión conspiranoica, ya veréis qué material trae Santi, tiene todo esto? Vamos a hacer la crónica, Carmen. Viajemos a Sharm el Sheikh, le hemos puesto a todo el mundo en situación, playas un poco de arena oscura, de Espera, aspecto cerrado. No sigas, vamos allá. No sigas, porque nos va a dar la descripción del lugar para que nos hagamos una idea de lo que ha ocurrido. La corresponsal del país en Egipto se llama Nuria Tesón y hemos hablado con ella. Vamos a ver, parece que hay un pequeño problema con ese primer documento, Va con ese primer corte. Va ahora, perfecto. Lugar. Noel ya lo tiene. Pues sí, es una zona maravillosa de arrecifes, es una reserva natural en la que se pueden encontrar muchísimas especies de corales de distintos tipos y además una vida submarina de distintas especies de peces y variedades que solamente se pueden encontrar en esa zona. Por lo tanto, atrae muchísimo la atención de todas las personas que están interesadas por el mundo submarino, el submarinismo. Pues en ese lugar que Nuria nos contaba que es como un Edén, ¿no? Un Edén marítimo, ha ocurrido que 4 turistas han sido atacados en los primeros días, 3 rusos y un ucraniano. Han sufrido diversas amputaciones por el ataque de uno o varios tiburones de punta blanca, creían en un principio. Al parecer en el morro tienen lo que es el pico, lo que sería el morro del tiburón de color blanco, y por eso los reconocen como tiburón de punta blanca. Pero el suceso fue a más, porque las playas fueron cerradas durante unas horas, pero los turistas seguían bañándose. Y hay un primer dato para luego analizar. Vuelven a abrir las playas también, sin tener en cuenta que los tiburones no se habían ido o podían volver, porque los tiburones recorren mucha distancia en muy poco tiempo. Una turista alemana de 70 años se está bañando y de repente sufre el ataque de otro tiburón, que literalmente Iker se la come viva dentro del agua. Es entonces cuando ya por fin cierran las playas, pero aún así la gente sigue bañándose. Hay fotografías en las que se ve la prohibición y los turistas dentro del agua, inconscientes totalmente. Hemos vuelto a hablar con Nuria Tesón, esa corresponsal del país en Egipto, y yo le preguntaba que cómo se había vivido allí este suceso. Pues mira, al principio se ha vivido con bastante miedo y preocupación, y ahora parece que después de algunas investigaciones que se han estado llevando a cabo durante la última semana, los ánimos están más calmados, pero lo cierto es que les preocupa mucho, pues porque el turismo es su principal fuente de ingresos y es un verdadero problema el pensar que puede haber un tiburón asesino en las aguas del Mar Rojo.
Parece que esa hipótesis se descarta y que podría deberse al ataque de varios tiburones y no de uno solo, como se había especulado en un principio, y que se debería en cualquier caso al vertido de animales vivos que podrían haber atraído a estos escualos. El vertido de animales vivos, Iker, porque un transatlántico que transportaba ganado, muchos de los animales que habían muerto dentro del barco, precisamente frente a la playa de Sharm el Sheikh, son arrojados al mar. Eso pudo atraer a los escualos, que también hay que decir que cada vez tienen menos comida y van buscando la comida cada vez más cerca de la costa, más cerca de la playa. Tiene su gracia como ha calificado a estos tiburones de tiburones asesinos, ¿no? Cuando sabemos, y es un poco también para poner el dato de equilibrio en todo esto, sabemos que el hombre mata 75 millones de tiburones al año. Tal vez es la venganza de los tiburones. Pero esos tiburones, decía lo de la venganza porque ¿qué ha pasado con ellos? ¿Han podido cambiar sus hábitos? ¿Ya no tienen comida y tienen que acercarse a la costa? ¿O hay algo más? Se lo preguntábamos a Nuria. Que eran corderos, algunos de ellos vivos, que al no estar acostumbrados los escualos a consumir ese tipo de productos podrían haber cambiado sus hábitos alimenticios en los últimos tiempos. No solamente por este vertido en concreto, sino porque con el tiempo, como decíamos, es una zona muy turística y mucha gente se está acostumbrando para atraer a los peces, echar cantidades de comida, que ellos vengan, y eso podría estar cambiando los hábitos alimenticios de los tiburones. Lo estáis viendo, ¿no? A los turistas cogiendo del buffet de la mañana, del resort que hay justo en esa playa, sobras para atraer a los pececitos, muchos de ellos, la mayoría de los que hay en esa playa, venenosos, y luego, claro, las consecuencias son estas. Pero hay más hipótesis, y se han lanzado en las últimas horas, Iker. Se ha hablado de extrañas conspiraciones, incluso de tiburones con tecnología añadida. Yo se lo preguntaba a Nuria y esto me contestaba. Sí, hace unos días hubo unas declaraciones de un buceador que decía que tenía un compañero, un colega en Eilat, que es una zona de playa, una zona costera de Israel, en el Mar Rojo, en el que había encontrado al parecer un tiburón con un GPS. Por supuesto, todos los servicios israelíes se apresuraron a desmentir esa noticia un tanto fantasiosa, y aunque en un principio el gobernador del Sinaí le dio crédito, pues porque consideraba que se debían barajar todas las hipótesis, al final se desdijo de sus palabras y piensa que no puede ser que los israelíes estén intentando atentar contra el turismo con un tiburón asesino. Bueno, está claro que esto sí que merece una reflexión. Se ha publicado, incluso en un periódico aquí español, en El Mundo, hablando de el Mossad, tiburones en Egipto, teoría de la conspiración sobre este ataque clave a un centro de turismo. Bueno, para empezar hay que tener en cuenta que estamos en Egipto. Y en Egipto las teorías de conspiración, especialmente todas las que tienen que ver con Israel, son muy populares. Estamos hablando de un país, de uno de los pocos países donde los protocolos de los sabios de Sion, un panfleto antijudío universalmente denunciado como fraude, incluso como plagio de una novela, pues no solamente se vende, sino que se vende con gran éxito popular. Con lo cual es lógico. ¿Un tiburón con GPS? Pues poder ser puede, es decir, los biólogos marinos marcan a determinados individuos de especies de lo más diverso para conocer sus hábitos migratorios, sus hábitos alimenticios, es decir, puede ser. Relacionar las dos cosas ya me parece tremendo. Ahora bien, que es a lo que íbamos, ¿qué cosas así han pasado? Han pasado. En los años 80, en la base naval de San Diego, se inicia un proyecto que se llama Proyecto de Inteligencia de los Cetáceos, que pues suena como muy bonito. Dice, oye, pues para estudiar la inteligencia de los cetáceos. No. El proyecto consistía básicamente en entrenar a delfines para utilizarlos en operaciones de patrulla submarina. Los barcos, cuando están atracados, los barcos de guerra, son tremendamente vulnerables. Un submarino nuclear en puerto está absolutamente indefenso,
Y imagínate un submarinista que coloque una mina, un artefacto explosivo potente en el casco de ese barco cargado con un reactor nuclear, cargado con armamento nuclear, etcétera, etcétera, pues puede originar unas consecuencias tremendamente graves. ¿Qué se hizo? Pues en vez de tener submarinistas patrullando las 24 horas del día, se dijo, bueno, los delfines, los animales probablemente después de nosotros más inteligentes que eso de la Tierra, se les puede entrenar para que vigilen a esos submarinos como si fueran sus crías, y también se les puede entrenar para que los defiendan de una forma agresiva. Los delfines parecen muy pacíficos, pero tenemos incluso alguna de sus voces, ¿no? Las míticas voces que suenan tan extrañas, como un lenguaje aparte de los delfines. Bien, Santi. Siempre con un aspecto simpático, historias de vidas salvadas por delfines, por ejemplo, frente a tiburones, pero aquí los delfines forman parte de los combatientes, vamos a decirlo así. Claro, porque tienen una agresividad natural. De hecho, una de las cosas más asombrosas del mundo marino es que los delfines son precisamente de los pocos animales capaces de ahuyentar e incluso matar a un tiburón, simplemente utilizando sus hocicos duros como arma y su tremenda potencia muscular que los manda a la velocidad de un torpedo. Básicamente pueden propinar un golpe mortal para casi cualquier criatura que esté en el agua. Claro, los técnicos de la Marina estadounidense esto lo perfeccionaron de una manera tremendamente siniestra, y era dotando a estos delfines de unos arpones, los cuales se colocaban con un arnés en el propio hocico del delfín. Pero esto se llegó a hacer, Santi. Esto se llegó a hacer. O sea, se les entrenó para que en caso, estamos hablando de una instalación como puede ser la base de San Diego o cualquiera de las bases de la US Navy, que son instalaciones prohibidas y por lo tanto cualquier tipo de allanamiento ya se avisa que se puede utilizar la fuerza mortal contra el infractor, es decir, estaban entre comillas en su derecho. Y ese arpón, además, se les entrenó para que lo utilizasen de una forma sobrecogedoramente eficaz, porque no era un arpón normal. Ese arpón que tenían en el hocico era hueco, como una jeringuilla hipodérmica. Otra de las características que tienen los delfines es que tienen una capacidad pulmonar tremenda, lógicamente, para aguantar sin respirar todo el tiempo que aguantan, etcétera, etcétera. De tal manera que cuando clavaban el arpón, lo que hacían era soplar con esos pulmones poderosísimos y literalmente reventar por dentro al objetivo. Ese era el plan y así se les entrenó. También se intentó, pero salía muy caro, se les intentó entrenar para que colocasen minas, utilizarlos como misiles biológicos de alguna forma, para que llevasen adosadas minas y se lanzasen contra barcos, pero claro, el proceso de entrenamiento del delfín salía mucho más caro que comprar el misil ya tecnológico, por decirlo de alguna manera. El gran problema surgió en 2005, porque el proyecto se abandonó durante una época, pero cuando Al-Qaeda atenta contra el destructor USS Cole, de repente descubren una nueva amenaza, que es el terrorismo. Es decir, aquel proyecto se inició para la Guerra Fría se para, pero de repente dicen, bueno, terroristas con equipo submarino pueden hacernos exactamente lo mismo que creíamos que nos iban a hacer los espías rusos. Y el proyecto se reactiva. Pero se reactiva de tal manera que las medidas de seguridad se relajan un poco. Y en 2005, un grupo de estos delfines militarizados se escapa de una base de Florida. La alarma es tremenda, se pone en alerta prácticamente a toda la flota en el Golfo de México para intentar localizarlos. Se da un aviso a submarinistas, a surfistas, a todo el que practica deportes acuáticos de que por favor no se acerque a los delfines porque potencialmente pueden tratarse de unos delfines asesinos, delfines entrenados para matar, y lo cierto es que no han vuelto a aparecer. Yo creo que de alguna forma desertaron y volvieron a un medio en el que serían mucho más felices. A ver qué película de zoología fantástica supera esta historia de los delfines con arpón. Última hipótesis, creo, Carmen, el asunto de lo nuclear metido también en el tema de Sharm el Sheikh, ahora en las noticias sobre el misterio de los ataques de tiburones de Sharm el Sheikh. Sí, hemos pasado de la conspiración a pruebas que se pueden estar haciendo en un lugar cercano. Pruebas nucleares que pueden estar alterando también el sentido de los tiburones. Sí, en el Golfo de Aqaba
Es un golfo que comparte las costas de Israel, Egipto, Jordania y Arabia Saudí, y al parecer hay quien ha asegurado que se habrían realizado unas pruebas nucleares y que podrían haber producido emisiones que habrían derivado en un calentamiento del agua, con lo cual también se estaría atrayendo a los tiburones porque buscarían aguas más cálidas en una época en la que no sería normal que hicieran esto. Sea como fuere, gran expectación sobre los hechos de Sharm el Sheikh, y como decíamos, incluso en titulares tiene ahora Javier Sierra en su pantalla la imagen de un tiburón con las fauces, y la verdad es que es impresionante. La dentadura es capturado. Es uno de los ejemplares capturados allí en esa zona, sí. Es absolutamente terrorífico. Es de hoy del Daily Mail, que además cuenta la historia de una de las víctimas, de Olga Marcinko, y dice: creí que era un delfín, ahora que estábamos también hablando antes de delfines, entonces hundió sus dientes en mí, mordiéndome una y otra vez. Esta mujer está todavía en el hospital del Cairo, con un brazo prácticamente devorado por uno de estos tiburones, y salvó las piernas gracias a que llevaba puestos las chanclas. Entonces el tiburón parece que se enredó con el calzado y con eso evitó que la devorase. Tremendo. Después de estos hechos, preguntaba a Nuria Tesón, recordemos que es la corresponsal del País en Egipto, que cómo estaban viviendo en estos momentos, que qué habían hecho, quién había ido a estudiar a estos ejemplares, ¿se sabía algo nuevo? ¿Las playas seguían abiertas o estaban cerradas del todo? Esto nos contestaba Nuria. Pues las playas siguen cerradas. Se abrieron por unas horas hace un par de días, pero volvieron a ser cerradas ante el temor de que se produjeran nuevos ataques. Porque como algunos expertos consideraban hace unos días, algunos expertos del Centro de Biología de Egipto, no se sabe cuándo pueden atacar. Los tiburones se mueven con mucha facilidad, pueden recorrer cientos de kilómetros en un solo día, entonces no se puede abrir ninguna parte de las playas porque puedes tener una abierta y efectivamente en la siguiente puede haberse movido el tiburón, entonces no hay seguridad, por lo que siguen cerradas. 3:30. Ahora bien, paradigma de nuestro tiempo, no sé qué pensáis, chicos, estampa perfecta de lo que es el turismo masificado y los comportamientos que hemos visto, por lo menos yo los he visto, en ruinas, con yacimientos arqueológicos, con el paisanaje propio, porque muchas veces, y tengo que decirlo porque lo siento así, y a veces es que pasa con compatriotas nuestros, van a otros lugares creyendo que tienen derechos sobre los demás, o que las cosas son como de atrezo, que todo les pertenece. Mira qué tiburón, vamos a ver si nos hacemos una foto. O sea, hay cosas tan extraordinariamente arriesgadas que el viajero que ha viajado un poco no haría jamás, que se rompen, se vulneran constantemente. El ejemplo es personas bañándose después de que hayan amputado miembros a 4 individuos y han matado y han devorado prácticamente a otra. Y la gente, ¿cómo vamos a perder el día de playa? ¿Hay que bañarse? Pues hay que bañarse. Es el mismo principio, y quizá yo esté un poco mozo con todo esto de... En esta exposición hay un cuadro que es muy famoso y todo el mundo remolinado y da igual, no saben lo que se ve ni lo que se deja de ver, y otros cuadros mucho más importantes están sin ni un solo espectador, ¿no? La sensación de la globalización extrema y del comportamiento un tanto obtuso, y que seguro que yo mismo he caído, cuidado, muchas veces en esto, he procurado no hacerlo, pero es que lo veo, cuando viajo lo veo, como si todo fuese una estampa que han puesto para nosotros, y si hemos pagado el viaje X o el hotel X tenemos derecho a todo. Y claro, sí, pero no con solo un tiburón... no solo eso, Iker, habiendo pasado esto, estando los científicos estudiando, vuelven a abrir las playas. Pues por eso. Porque en estos pocos días un 20% de los viajes que iban a Sharm el Sheikh han sido suspendidos, han sido anulados. Y es antes el turismo que la vida de las personas, ¿no? Lo estamos viendo. Pero es que en nuestro país también pasa. En nuestro país en verano se ven tiburones por el mar, cerca de la costa, y no se cierra ninguna playa, porque sería una pérdida para los chiringuitos tremenda. No, y para todos es verdad que es una pérdida, pero claro, estamos jugando con vidas humanas. Si alguien ha tenido alguna experiencia con tiburones, es bueno que nos la cuente también, porque claro que son unas máquinas poderosísimas, pero también... Claro, que normalmente no atacan al hombre. Claro, normalmente no atacan, efectivamente se asustan del hombre. Pero claro, cuando prueban el hombre, dicen los especialistas, somos tan vulnerables que es muy fácil atacarnos. Ahora habrá que tomar ciertas medidas. Va y se abre la playa y luego se vuelve a cerrar. Es absolutamente increíble
y que pase en lugares, como muy bien ha descrito Javier, que son también de postal, una postal como impuesta por el turismo masivo, en fin, eso puede dar más problemas. Espero equivocarme. Vamos, Noel, con una música que puede ser antesala de ese término que ya aparece en todos los boletines, en todos los informativos, Wikileaks. ¿Y por qué Wikileaks? Porque parece que están apareciendo ya materiales que tienen que ver con nuestros temas, esos temas que os interesan. Un extraño efecto luminoso sobre Noruega, primer acontecimiento y misterio sobre misterio. Pues sí, hace además, de estas fechas un año, día arriba a día abajo. Sí, el 9 de diciembre del 2009. O sea, justo ahora hace un año, prácticamente. Pues como celebración de ese aniversario, en diversos foros de corte conspiranoico ha empezado a correr como la pólvora una noticia que dice que uno de los famosos cables diplomáticos de Wikileaks se refiere a este fenómeno celeste y lo achaca al famoso HAARP, al famoso proyecto que tienen los norteamericanos de estudio de la ionosfera oficialmente en Alaska, y que bueno, muchos piensan que se trata de un arma climática, de un arma para controlar los terremotos. Hay teorías de todo tipo. No solamente eso, sino que el tal cable haría referencia también a una serie de búnkeres secretos que estarían en preparativo para una eventual catástrofe global, etcétera, etcétera. Yo, en cuanto tuve noticia, me fui directamente a la fuente que es Wikileaks. Estuve revisando todos los cables de la embajada de Oslo, todos los cables que se han revelado salidos de la embajada de Oslo. No aparece este cable. Revisé todos los cables de diciembre del 2009 por si acaso. Tampoco aparece nada por el estilo. Y luego revisé el cable en cuestión. Y el cable en cuestión primero tiene una característica que ya hace sospechar, que es que tiene clasificación de top secret. Si algo se sabe de todo lo que ha revelado Wikileaks hasta ahora es que no hay ni uno solo de los documentos que tenga esa clasificación. ¿Me estás hablando, Santi, de que empieza a haber fraudes sobre documentos que se hacen pasar como fuente de Wikileaks? No me atrevería todavía a calificarlo de fraude, porque tanto yo como lo mandé a un par de colegas de mi confianza que saben de estas cosas. Amigos tuyos. Sí, y automáticamente me... Que tienen que volver tus amigos algún día, También, volverán. Y nada, apenas media hora después recibí contestación y hemos llegado a la conclusión de que si es un fraude perpetrado por una persona que conoce muy bien el tema. Hay estos cables y casi toda la documentación diplomática y secreta norteamericana tienen multitud de acrónimos, de siglas, de palabras en clave. Está codificado, por ejemplo, la fecha en la cual pueden ser desclasificados cada uno de ellos. Todo eso va de oficio, va automáticamente. Todos esos códigos son correctos. Es decir, estamos hablando de que si alguien lo ha hecho es alguien que conoce perfectamente el tema y tiene unos conocimientos importantes de lo que es el mundo de las comunicaciones secretas. ¿Y sería un experimento de HAARP que se escapó de control? Sería un experimento de HAARP que tuvo, no tanto escapado de control, sino que tuvo una consecuencia indeseada, demasiado visible, por Carlos, decirlo de alguna manera. Una cosa importante, compañero, ha puesto ya el vídeo Guillermo León en la página web, no sé si ha podido porque hay problemas, imagino, de tránsito, pero nuestra idea era que las personas amigas de Internet pudiesen visualizar, si no lo haremos en las siguientes horas lo haremos, esa espiral, porque es rarísimo el fenómeno, ¿os acordáis muchos, verdad? Espiral azulada. De la que se dijo de todo en su momento. Parecía una carta Fener casi. Sí, era efectivamente de repente en el cielo nocturno aparece un punto luminoso que empieza a dar vueltas sobre sí mismo, dejando una estela alrededor en círculos concéntricos perfectos, ¿no? Como te digo, se dijo casi de todo, y una de las cosas que se dijo más interesantes es que quizá aquello era la consecuencia de una prueba balística fallida
de un lanzamiento de un misil desde un submarino R-30 Bulava desde el mar Báltico, y que fue visto precisamente por los ciudadanos noruegos y filmado, ¿no? Bueno, la cosa ha quedado en el misterio, y desde luego tampoco hay, al parecer, ninguna documentación rusa que hable de esta prueba balística. Lo curioso fallida. es que empiecen a aparecer fenómenos, documentos, cables, como dice Santiago Camacho, dentro de Wikileaks, hablando de misterios, pero que es que ni siquiera estén en Wikileaks, porque el público está opinando sobre lo que filtran los medios. Está el vídeo, ¿verdad? Sí, está el vídeo, ikerjimenez.com, entran en blog y lo primero que se encuentran va a ser este vídeo. Un año después seguimos sin saber qué originó la extraña espiral luminosa de Noruega. Un año, y justo sale esto. Habrá que estar muy atentos, por eso Santiago Camacho va a ser un poco el inspector de Wikileaks. Perfecto, Santi, el nombramiento desde el corazón de Wikileaks, o el analista de la cara oculta de Wikileaks, porque ahora parece que va a empezar a surgir ese material que nos interesa especialmente, más que la política, desde luego, y hay que estar muy atentos, y Santi dará las claves con sus contactos, para que estemos bien informados semanalmente. Algunos temas darán para más, seguro, porque ¿os acordáis de aquella increíble oleada de desaparición de abejas? Se escribió mucho de todo eso. Extraños comportamientos de animales. Las abejas están desapareciendo. ¿Wikileaks habla de eso, Santi? No exactamente Wikileaks, porque sí es curioso ya el fenómeno, digamos, de la aparición del primer documento apócrifo de Wikileaks. Tampoco lo es menos el caso que vamos a citar, porque digamos que el ejemplo está cundiendo. Y ya no solo se filtran documentos a Wikileaks. Tom Theobald es un apicultor de Colorado, muy activo, miembro de varias asociaciones del ramo, etcétera, etcétera, y alguien le ha filtrado un documento, un memorándum interno de la EPA. La EPA es la Oficina de Protección del Medio Ambiente estadounidense, en el cual confidencialmente se habla de que las desapariciones masivas de abejas en buena parte del mundo pueden deberse a un pesticida o a una clase de pesticidas, los neonicotinoides, que la propia EPA habría autorizado por creerlos absolutamente inocuos para otras especies que no fueran las que están diseñadas, pero que el principio activo, que al parecer ataca al sistema nervioso de los insectos, es tan poderoso que también está afectando a las abejas, y podría ser esta la clave de esas desapariciones masivas de abejas en buena parte del planeta. O sea, otro experimento fuera de control. Wikileaks y Wikileaks paralelas que van surgiendo nos van a dar mucha información. Es el sueño de Santiago Camacho, de cualquier conspiranoico, que empieza a haber revuelo por una parte y por otra, empiecen a salir documentos y empecemos también nosotros a conocer cosas que seguían bajo el secreto, por lo menos ocultas en el marasmo del mundo diplomático. Seguro que en 7 días hay más cosas del misterio, apostaría por ello. Verdaderas apócrifas. Aquí va a empezar a haber una criba. ¿Qué dice nuestro público, Carmen? Pues vamos con mensajes, vamos a repetir Iker las vías de contacto: 27699, palabra clave milenio, espacio, vuestros mensajes, milenio3 con número @cadenaser.com y www.cadenaser.com. Daniel nos decía: Santi, ¿qué opinas del atentado de Suecia? No es extraño que haya coincidido con todas las manifestaciones y la detención de Assange. ¿No es curioso que haya sido en Suecia, en donde lo acusan de violación? Pues la verdad es que no lo conozco en detalle, acabamos casi de conocer la noticia. Y hombre, desde luego, a día de hoy, un activista, pongamos, de Al-Qaeda, no tiene mejor sitio para llamar la atención de todo el planeta que precisamente Suecia, justo cuando, a pocos días de la ceremonia de entrega de los Nobel, con todo el revuelo de lo de Julian Assange, se ha convertido en uno de los focos de atención mundial. Y desde luego, si se trata de un lugar para llamar la atención para un terrorista, es prácticamente ideal. Iba a decir una cosa como de perogrullo, pero qué de cosas están pasando, qué de cosas están pasando en el mundo en esta franja de tiempo precisa que estamos viviendo. Qué bueno tener un micrófono para poder contarlo también, ¿no? Fina Tomás de Vilanova nos dice que triste el ser humano tratando de hacer de un mamífero tan sociable como es el delfín un destructor. Fernández de Zaragoza decía que los SEALs entrenaron a delfines para defender sus puertos durante la guerra de Vietnam. Un abrazo a todos. Alba de La Coruña: uno de esos delfines asesinos puede ser Gaspar, que andaba por las costas gallegas, y algo se habló sobre el tema de que fuese un delfín espía. Nos decían también
por ese delfín gallego. Conozco el caso de los delfines soldado y lo que se dijo que podía ser uno de estos el que atacó a varias personas en Galicia hace unos meses. Bueno, Caramba, interesantísimo hay que dato. profundizar, sí señor. Nunca mejor dicho. Jesús desde Madrid nos dice: vemos los ataques de tiburones como al horrible sin ser conscientes de que es el ser humano el que les ha invadido y el que está destruyendo su hábitat. Papero Serrano nos dice: hola, cuando de adolescente vi la película Tiburón quedé muy impresionado. Yo creo que se nos ha quedado a todos Sí, aquí la la música. musiquita Sí, cuando sí, entramos en el agua. No sé si es por eso que incluso ahora con 40 y tantos años me da reparo o miedo meterme en el mar. Así que no entiendo cómo la gente se seguía bañando a pesar de los primeros ataques. Buen programa cada sábado. Espero vuestro regreso a las ondas. Daniel nos decía: tiburones asesinos, los únicos asesinos, los humanos. El mar no es nuestro hábitat, todos los animales merecen respeto, incluso los de granja. Alan, que hacía referencia a la Cueva de la Luna, que es un lugar cargado de energía y se recarga de quien entra allí. Abel, saludos, creo que ha habido algo de sugestión por vuestra parte. La música recordaba al mar y las olas y mucha gente por eso votó las ondas. Yo voté al cuadro. Bueno, es que en cierta forma la música puede influir. Yo Claro. le estaba hablando fuera de micrófono con Manuel porque hay músicas neutras. Hay músicas que no te dicen nada para hacer este tipo de experimentos. No me puedo creer que haya música de la nada. Hay músicas neutras. Así que la tendremos que utilizar para próximos experimentos. Da un poco de miedo, ¿eh? Música neutra. Bueno, hay mucha música neutra que no dice nada, ¿eh? O sea, tampoco hay que estrellarse. Jesús desde Madrid nos decía: este experimento me recuerda al mismo proceso al que se sometió Napoleón dentro de la gran pirámide de Keops. Javi desde Burgos: mientras hacía el experimento me ha pasado una cosa muy curiosa. En los momentos anteriores estaba jugueteando con una baraja Cerner que me regalaron con un libro. Dejé la baraja sobre la mesa y justamente al terminar ese efímero minuto levanté por curiosidad la primera carta de la baraja y estaba ahí la carta en la que pensé, casualmente, el círculo. Vamos luego con más mensajes porque, importante, hoy, un día de diciembre, apretado de acontecimientos, prácticamente un año de la espiral sobre los países nórdicos. Carlos Largo tiene el informe preciso sobre qué pasó tal día como hoy. Efemérides. Quizá luego Santiago Camacho nos dé un apunte que tiene que ver con la Gran Pirámide y con un hombre, un símbolo también, que se recuerda, John Lennon. ...12 de diciembre de 1863... nace el pintor noruego Edvard Munch, autor de misteriosas obras como El grito o La muerte y la doncella, que representan muchos de sus pensamientos: la angustia, la enfermedad y el fin de la vida. Y creo que son precisamente estos sentimientos de desolación y soledad los que Munch coloca en sus trabajos. Lo muestra a través de personajes en estados emocionales alterados y de estrés mediante una gran psicología en su interior. Todas sus obras eran igualmente poderosas y han sido fuente de inspiración durante años para muchos artistas. 12 de diciembre de 1924, el ingeniero español Juan de la Cierva realiza las primeras pruebas de su nuevo invento, el autogiro, aparato precursor de la moderna aviación que trasladó desde Cuatro Caminos hasta Getafe, en Madrid. Hacía los modelos matemáticos, hacía los diseños, hacía los modelos matemáticos, construía los aparatos y después los volaba. Y eso le dio un entendimiento soberbio de toda la teoría de alas giratorias, que es también su obra, porque claro, eso es la que alimentó el autogiro. Pero básicamente, con ayuda de varios matemáticos muy insignes, entre ellos el profesor Rey Pastor, aquí en España, pero básicamente desarrolló también la teoría de vuelo de alas giratorias, que es quizá una de las teorías más complejas en aerodinámica hoy. 12 de diciembre de 1935, el jefe de las SS, Heinrich Himmler, funda una de las organizaciones más terroríficas de la Alemania nazi, el proyecto Lebensborn. A fin de alcanzar este propósito, Himmler urgió a los miembros de las SS a tener cuantos hijos pudieran con mujeres de raza aria. Estos niños habrían de convertirse en la columna vertebral de una nueva generación de nazis racialmente puros. 12 de diciembre de 1955, nace Sisto Paz Wells, fundador de la denominada Misión Rama, grupo peruano al que pertenecieron hasta 300.000 españoles entre 1976 y 1980, generando toda una fiebre por los contactos extraterrestres durante aquellos años. Yo no quería hacerlo porque no quería ni engañarme yo, ni engañar a nadie, menos algo que era ridículo.
Pero tanta fue la insistencia que simplemente para demostrar que no era verdad, nos prestamos para repetirlo, y me sorprendí mucho cuando nuevamente recibo un mensaje y se nos dice que vayamos a 60 kilómetros al sur de Lima, porque el 7 de febrero del año 74, a las 9 de la noche, veríamos aparecer la nave, y esa sería la confirmación de que el contacto era real. 12 de diciembre de 2004, la efeméride de Milenio 3. La nave del misterio se trasladaba hasta Extremadura para conocer algunos de sus misterios. Una noche llena de sorprendentes historias como la de Antonia Batista, la niña endemoniada de Villafranca de los Barros. En la villa de Villafranca, en 9 días de octubre, sus mercedes don Mateo Vaca Liria y Diego López Barragán, alcaldes ordinarios de esta villa, por su majestad, abren, por mandato de la reina gobernadora, en persona del licenciado José Beltrán de Arnedo, un pliego para la investigación del caso de una niña de 3 meses y medio, hija de padres portugueses estantes en esta villa, que habló inexplicablemente por el mes de septiembre pasado ciertas palabras. Nos han preguntado mucho, evidentemente, por la situación de ese ser malévolo, Chapman, y lo que poca gente sabe, estoy seguro, Santi, es que John Lennon, entre su vida de aventuras y de conexión con el misterio y lo sobrenatural y lo esotérico, pasó una noche como Napoleón en la Gran Pirámide. 79, concretamente, John Lennon y Yoko Ono están viajando por Egipto y consiguen permiso para pasar una noche dentro de la Gran Pirámide. Eran unos apasionados de la cultura egipcia. De hecho, se cuenta que John era una persona que era un coleccionista y comprador compulsivo, y se hizo, nadie sabe cómo, con varias momias egipcias que guardaba en el sótano que tenía en el edificio Dakota. Con dinero todo se compra. Y John Lennon tenía momias en el Dakota. Claro, vamos a ver. El día 8 se cumplió. Está sembrado, Santi. O sea, delfines con arpón. Wikileaks apócrifo y todo en Egipto. Todo en Egipto. Todo en Egipto. Sí, señor. Claro, el pasado día 8 se cumplieron 30 años de la muerte de Lennon, y aproveché para repasar algunas cosas que tienen que ver con lo oculto y con el misterio en la vida y en la muerte de John Lennon. Por ejemplo, muy poca gente sabe también que John Lennon y Yoko Ono tenían un tarotista en su corte, digámoslo así, de cabecera, que era Charlie Swan. Charlie Swan acudía prácticamente todas las semanas, y muchas veces, varias veces a la semana, al apartamento del edificio Dakota, pues ya era casi como un amigo, y a echar las cartas. En la última semana le salía insistentemente a John Lennon, cada vez que abría una carta le salía la carta de la muerte. Y Charlie Swan le intentaba apaciguar y le decía, no, si no pasa nada, esto significa cambio, va a significar que este va a ser tu año. Esta vez yo creo que el significado de esa muerte fue bastante más literal de lo normal. Por otro lado, Yoko Ono estuvo coqueteando con temas como la brujería, como la santería. Viajó a Colombia a visitar a una famosa hechicera a la que pagó $60,000 para que le enseñara algunas de sus mejores maldiciones. Es decir, hay toda una historia, pero David Chapman, el asesino, tampoco se libra, porque se ha hablado de lo demente que estaba y está, de los 10 años que se tiró odiando mortalmente a John Lennon, pero por ejemplo una cosa que se ha contado muy poco es su vinculación con el satanismo. Chapman, hay un momento previo al asesinato de John Lennon que se empieza a interesar por estos temas y que hace rituales satánicos en su casa, desnudo, con música de los Beatles. Maltrata a su mujer en aquel momento en un paroxismo extraño de violencia, y planea hacer una verdadera masacre, porque no era John Lennon el único que quería matar. Santi, vamos a hacer una cosa. Dossier, próxima semana, John Lennon y su lado oculto. Da para ello. Claro, es que yo creo que es increíble. Estamos ya en el tiempo de esos cambios de música, de la buena energía, de los oyentes. La semana que viene, Santi, Dossier John Lennon, ¿te parece? Hecho. Es increíble. Primero, gracias a toda la gente, ¿verdad, Javier? ¿Verdad, Carmen? En Toledo, sí, que estuvo con nosotros presentando el libro de unos buenísimos amigos, de Javier y de Luis, grandes conocedores de Toledo. Qué acogida, qué cariño, pero nos sorprendió
porque hubo personas que vinieron, por ejemplo, con imágenes de su boda, y en la boda ponían esta canción, y toda la boda de, no sé, 200 personas, de no sé cuántas, apagaban las luces, sonaba alegría, y todos debían ser milenarios, porque vamos, una boda y la música, esta música exactamente. Totalmente. Increíble. Ganadores Iker de ese libro, el libro de Milenio. Uno es para Manolo, que nos decía: Océanos es una obra maestra que conmueve la conciencia de la buena gente y debería ser de visión obligatoria por los mandatarios del mundo. Y en los colegios. El segundo es para Abel, que decía: saludos, creo que ha habido algo de sugestión por vuestra parte. La música recordaba al mar y las olas. Mucha gente votó las ondas, por eso llevo T cuadrado. Y el último es para Manu de Huelva, que decía que todos hemos tenido esa sensación, la estrella por la fecha y las ondas por su posición centrada en la imagen. ¿Acaso hacernos pensar a todos los participantes no es mágico? ¿No es tremendo imaginarnos a todos concentrados en esta alerta psi? Alerta psi, qué bonito, qué bonito. Y lo de los 10 cielos, que seguimos recogiendo vuestras recomendaciones, los mejores 10 cielos de España, para hacer otra alerta diferente. Lo que es mágico es, bueno, Santiago Camacho, imagínate. Javier Sierra, que lo sabe absolutamente todo, me acaba de poner una cara alzando las cejas, diciendo... Bueno, pues no diciendo, transmitiéndome una impresión. Yo lo he entendido enseguida. Qué maravilloso es que los oyentes sigan sorprendiéndonos y enseñándonos cosas. 3 y 8 minutos. Yo casi me sigo cuadrando, como hacen los militares, porque claro, la voz de Germán de Ergomosa, la voz de Fernando Jiménez del Oso, la voz de Uri Geller, de Íñigo, de JJ Benítez, todo eso concentrado en el túnel del tiempo, que es la forma de, como dicen algunos expertos ahora mismo de la física cuántica, casi vagar entre universos paralelos. Ir al pasado para aprender de él y quizá entender el futuro. Nuestro guía, nuestro cicerone, Diego Marañón, desde Cantabria. Buenas noches, amigo. Buenas noches, Iker, ¿qué tal? Dejamos el tema en Interruptus, ¿verdad? Con Ocurrió fuera del estudio. Y si te parece, Diego, sí, vamos a recordar con un corte un instante. Así, de alguna forma, suspendimos la primera emisión, lo dejamos ahí, inerte el asunto. Cueva de la Luna como protagonista, Titulcia, provincia de Madrid, y un individuo mítico ya para nosotros. Esta semana se ha convertido en un icono, José Santamaría, suena icono a plomo. Sí. Su historia es la de un hombre que pasa una serie de horas, pero que no cumple la promesa, ¿no?, de alguna forma, Diego. Sí, José Santamaría es un hombre absolutamente normal y corriente que tuvo que pasar además por una especie de casting, que esto nos lo dijimos el otro día, en el que Antonio José Ales había convocado, bueno, una serie de sujetos y fue el elegido para pasar 24 horas en la Cueva de la Luna, en la localidad de Titulcia, como decías. También comentamos la semana pasada que José Santamaría no había conseguido esa proeza, pero había conseguido un récord que para nosotros ya era bastante importante teniendo en cuenta el lugar. Había estado 15 horas, algo más de 14, casi 15 horas en el interior de la cueva. Luego quiero comentar y reseñar sobre la Cueva de la Luna, que es parte de este túnel del tiempo importante además, que me ha sorprendido, un documento que nos ha llegado que me ha sorprendido, pero hilamos con el final del túnel del tiempo anterior. Antonio José Ales nos cuenta con su maestría habitual una estampa: José Santamaría, a las 15 horas de pernoctar en esa cueva, que Santiago Camacho conoce muy bien y luego nos va a contar cosas, llega derrotado, destruido. Este es el documento, se oye bastante mal, año 80, medianoche, Cadena SER, afinad el oído, amigos, porque merece la pena. Pasaron 15 horas y tras encontrarse a sí mismo en los pasillos tenebrosos de la Cueva de la Luna, en una lucha absolutamente dramática, le recogimos. Venía muy mal, muy cansado, prácticamente agotado, lleno de humedad, olía el todo a humedad y caían lágrimas de sus ojos, seguramente porque creía que había fracasado. No tuvimos valor de entrevistarle en ese momento. Nos limitamos a abrazarle y a ayudarle a subir la empinada, aunque corta, cuesta que conduce desde la Cueva de la Luna a la superficie. Extraño experimento el de Antonio José Ales. ¿Por qué 24 horas ahí dentro? ¿Qué tiene esa cueva para provocar que no se llegue a la conclusión de esa especie de apuesta? Y ese hombre sale con ese aspecto que parecía un poco de película o de escena de Goya. Alguien embozado, le dan algo para protegerse, huele a humedad, se ha fundido con ese lugar que late extraño. Y esta semana nos propusimos encontrar el documento que nos desvelase algo más. José Santamaría, estaba la grabación y la hemos encontrado gracias a la labor de un buen amigo, Ramón Álvarez,
que yo creo que tiene la mayor fonoteca, sin duda, de Medianoche, que es un hombre meticuloso, y le mando un gran abrazo, porque nos está ayudando mucho, y encontró el documento Santa María. Pero encontró algo más, Carmen, encontró algo más, Santi. Diego ya lo sabe también. Un artículo de Antonio Josales en la revista 10 Minutos, que en aquel entonces era un poco su depositario de conocimientos, ese medio, insólito, se llamaba la sección, Un Mundo Insólito. ¿Y qué ocurre? Que Alés dice algo ahí interesante. Dice que va a bajar alguien a la Cueva de la Luna a ver si aguanta 24 horas. Pero dice que nadie ha soportado más de 14 o 15, no recuerdo ahora, horas ahí dentro. Dice 14 en el artículo. Qué curioso, porque luego la historia de José Santamaría dará la razón a esa profecía, ¿no? Sí, en efecto, es un artículo que se publicó el 21 de febrero del 89 y en el que se dicen cosas absolutamente, bueno, en el estilo de Alés, ¿no? Por ejemplo, hay algún párrafo un poco truculento, ¿eh? Sí, que merece la pena resaltar. Por ejemplo, Alés decía que las características del recinto hacían pensar en un centro para el sufrimiento y que la cueva, como un ser vivo, mostraba la perfecta dualidad dentro de un marco general opresivo y siniestro. A mí me encanta, no sé si se puede decir que me encante, pero me ha llamado mucho la atención unas líneas del artículo en el que dice: Iker, ¿tú sabes lo que es la cadaverina? Sí, la cadaverina, ese olor de la muerte, ¿no? Sí, señor. Alés decía: en una de las muchas hornacinas de la cueva sentí, de la mano de esta vidente que la acompañaba, el olor putrefacto de la muerte, la cadaverina. Claro, eso, por ejemplo, el doctor Cabrera y otros especialistas lo han comentado en alguna ocasión, ¿no? Un olor muy especial, muy especial. Bueno, pues con ese hálito casi de la muerte rodeando a Alés y a su experimentador, encontramos, gracias a Ramón Álvarez, la voz de José Santamaría. Nos habla el hombre está como cohibido, ¿verdad, Diego? Y habla de miedo de verdad. Bueno, es que hay que decir que José Santamaría era una persona absolutamente normal, que nunca había estado delante de un micrófono, que no se dedicaba a pasearse por los medios de comunicación. Y sí, como dices, hemos encontrado la voz de Santamaría gracias a Ramón Álvarez. En el primer corte que vamos a escuchar, ya tras haber salido de la cueva, tras haber descansado, después de que el equipo de Medianoche le haya dado café y le haya animado un poco, nos va a contar que impacta realmente, que pasó miedo y que a pesar de que dice también que el único peligro quizá allí era su mente, sí que pasó miedo. Ocurrieron cosas en la Cueva de la Luna, o todos fueron imaginaciones de José Santamaría, o todos fueron ruidos que se pueden identificar. Hombre, hubo ruidos que sí, que luego por supuesto los he identificado como he dicho antes, pero en fin, en ese momento yo ahí abajo, pues sí, hubo momentos que sí, que pasé miedo, sí, no lo puedo negar, y sí, miedo, pero de verdad. Miedo, pero de verdad. 3:15. Pido disculpas una vez más por el sonido, pero bueno, así son, hay grabaciones que han aguantado mal el paso del tiempo, pero creo que el esfuerzo de pegarse a los cascos o al receptor merece la pena. Cuando mañana cientos de miles de amigos descargan el podcast, pues también es lo que tiene, está muy bien y lo agradecemos, pero la compresión del sonido va a hacer bien difícil la audición de esto, van a aparecer psicofonías. Pero hay algo más, hay un instante, pasadas 6 o 7 horas, que José Santamaría, en mitad de la Cueva de la Luna, empieza a hablar solo, como en una especie de trance, y a contar pensamientos que hay luego la vergüenza que se puedan escuchar porque no tienen nada que ver quizá con lo que él puede contar al exterior. Es como que la cueva saca de él lo que lleva dentro, y durante horas sin parar se pasa el tiempo hablando ahí dentro en la oscuridad. Sí, he pasado cosas que pueden ser a lo mejor para futuros años de mi vida que me pueden valer para algo. De otras maneras, como comenté, soy de por sí una persona muy cerrada, no soy muy abierta, no sé, y creo que para gente que no me conoce, que me escuchará hablar anoche, no sé, diga, pues esta persona, no sé, o dice cosas que no concuerdan o que no son lógicas, pero en fin, yo hablaba, decía lo que me pasaba por la mente. Hay un instante, Diego, en el cual parece que José Santamaría, en la absoluta soledad y oscuridad de la Cueva de la Luna, o habla consigo mismo, o su subconsciente empieza a hablar, pues el misterio, ¿no? Ahí está. Una de las frases que dijo y que a él y que incluso a él le impactaba, ¿no?, cuando la escuchaba después en el estudio con Alés, era: no va a poder conmigo. Se refería a la cueva.
no va a poder conmigo, y sin embargo a las 15 horas desiste. Exactamente, desiste, no puede más y pide al equipo de medianoche que entren a por él porque no puede soportar más estar encerrado en la Cueva de la Luna. Esto te va a sorprender, Diego, y va a sorprender a la audiencia. Santi, tú estuviste en la Cueva de la Luna en una conexión que ahora vamos a escuchar, donde también nuestro compañero en aquel instante, Francisco Contreras, lo pasó bastante mal, gracias a una ocurrencia de Carmen, que es en el fondo le hiciste ser un poco Santa María. Oye, ¿por qué no? Sin saberlo. Y no conocíamos la historia de Santa María. Pero Santi, fíjate, Santi, que es un crack, evidentemente, y yo aprendo mucho con él, resulta que me suelta algo así cuando le comento: Santi, vamos a completar el túnel del tiempo, vamos a escuchar a ese hombre que fue utilizado como cobaya del experimento, y que, si nos escucha Santa María, no se enfade. Me refiero a, bueno, pues eso, un hombre que se prestó a un experimento único en aquel instante y que nosotros casi repetimos inconscientemente, sin saberlo. Y Santi me describió algo de la cueva. Estábamos en la redacción de la cadena SER, ahí al lado, y me hablaba de las dimensiones de la cueva, de cómo la vio él y del cambio. Sí. Yo la primera vez que voy a la Cueva de la Luna, pues debería ser el año 90, más o menos. Voy acompañado de unas personas y me encuentro con un lugar impresionante. Con un lugar que desde la luz o la ausencia de la acústica, la humedad, la sensación opresiva que había en todos sitios, y incluso se da una circunstancia. Una de las personas que me acompañaban pues necesitaba muletas para desplazarse, y en una galería que había mucho más baja que las otras, y que era un sitio además especialmente siniestro en el que se sentía algo, hay un momento en el que yo me doy la vuelta, le veo, le digo si necesita ayuda, y en ese momento pierde pie, pero pierde pie de una forma muy curiosa, pierde pie como si alguien le empujara. Y él tiene la sensación, o sea, y él, cuando le pregunto, digo: tío, ¿qué ha pasado? ¿Te has caído? ¿Te has hecho daño? Tal. Dice: alguien me ha empujado. Pues yo tenía la sensación, eso ya es muy subjetivo y como tal lo lanzo. Yo me llevé, cada uno de los que fuimos nos llevamos una, y yo me llevé la sensación de que allí había algo. No me preguntes si una energía, si una presencia, pero se percibía algo que no se percibía con los sentidos. Aquello era un lugar que respiraba en cierto sentido muerte, pero que estaba vivo, que tenía una vida interna. La siguiente vez que fui con Fran Contreras, que fue un momento, fue una noche inolvidable por muchas cosas, entre otras cosas porque aquella conexión hubo que entre otras cosas, que despertar a un empleado de la telefónica local para que nos tendiese cable telefónico hasta los interiores de la cueva, puesto que evidentemente la cobertura de telefonía móvil era absolutamente imposible. Fran lo consiguió, porque lo conseguía todo a golpe de entusiasmo, y claro, llegó el momento de bajar y de hacer ese primer reconocimiento. Y me encontré con una cosa que no me esperaba. Aproximadamente en esos años, un cuarto de la cueva, que son unas galerías, que no es ni grande ni pequeña, sino todo lo contrario, pues a lo mejor todo cabría en este estudio, que es un estudio grande. Eso sí que lo puedo decir. No, tal vez en dos. Fue una proporción más, dos estudios como este, sería una proporción más exacta al tamaño normal. Pero en esos años, un cuarto de la cueva, una esquina, la esquina, digamos que según enteras por la escalera de caracol que da acceso, estaría a mano izquierda, había tenido un derrumbe serio. Ya había zonas que no estaban accesibles, y sobre todo ya no se podía hacer el circuito redondo, cuadrado, completo. Y había otra cosa. Fuera lo que fuese, por el derrumbe o por lo que fuera, esa sensación había desaparecido por completo. Había muerto lo que había ahí. Exactamente. O sea, yo tuve, insisto, esto es muy poético, muy subjetivo, pero es como lo viví. Casi, creo que hasta, si no lo dije en voz alta, lo pensé y dije: estás muerto. O sea, ya lo que sea no habita aquí, no está.
Tampoco nadie sabe para qué se construyó o se modificó la entraña de Titulcia para hacer esa cueva, pero hay una emisión, y es verdad que con enorme entusiasmo conseguimos algo que yo creo que no es moco de pavo, que es la transmisión en vivo del sonido desde el interior de la Cueva de la Luna, donde la cobertura es imposible. Hay esa grabación y Diego has extraído un fragmento concreto donde Francisco Contreras hace casi de improvisado Santa María, porque Carmen le propone con muy buen tino, aunque luego nos sorprendemos también, porque estábamos siguiendo los pasos de Alés, ¿por qué no se quedaba en total aislamiento dentro de esa cueva, no? Sí, ocurrió en septiembre del 2005, en Milenio 3, como dices, y lo que le pedisteis a Fran era que hiciese el famoso ritual de la vela, o la experiencia de la vela, que consiste en básicamente recorrer la Cueva de la Luna a la luz solo de una vela y en completo silencio y, por supuesto, en completa soledad. Fran lo intentó y la verdad es que yo creo que es un corte, aparte del misterio que conlleva, es un corte simpático. Pues yo no sé si alguien sabe cómo es la prueba exactamente. Yo no sé si hay una tradición concreta. Paula Altavoces decía que era recorrer la cueva, una persona completamente sola, con la vela. Carmen, eso es lo que decía el Altavoces, ¿no? Bueno, mientras voy preparando, ¿me tengo que estar a solas? ¿Completamente solas? Sí, completamente solas. Santiago, es lo que dice la prueba, ¿no? Santiago, subes un momento a la entrada. César, Antonia, que me tengo que quedar solo. Con la cámara de vídeo hemos tenido problemas, curioso. Suele pasar en esos lugares llamados de poder, que las baterías se vienen abajo. Pues oye, te escucho agitado. ¿Dónde estás exactamente ahora? A ver. En la cúpula. En la cúpula. ¿Hay que hacer algún tipo de recorrido por cada uno de los brazos de esta cueva? Ahora mismo hay 2 galerías que se pueden visitar bien, y lo que empieza es el recorrido. Estoy andando por la principal. La verdad es que el silencio es un poquito acongojante. Carmen, por favor. La humedad que hay hace que salga abajo de mira que se ríe de hacerlo pasar mal a Francisco Contreras. Es increíble. Estoy viendo a Alberto, a Antonio, a Noel, a toda la gente. Fíjate, esta galería no impone tanto. La galería no impone. Esta primera galería no me impone tanto, pero por donde voy a pasar ahora, esto es harina de otro costal, ya no solamente por la oscuridad que hay, porque solamente he puesto una vela al final del pasillo, sino por el terreno. Hay una verja, porque no se puede visitar, espérate que la quite. Espérate. La verdad es que un esfuerzo técnico terrible, y porque hay partes de la cueva que las condiciones del suelo no son las mejores. Te decía Santiago que es arcilla, y es que yo meto el pie y se me ha hundido media bota. Improvisado Santa María, Carmen. Sí. Es increíble. Porque hay Fran, supongo que se llevó su cámara, hizo fotografías. Yo aquel día... hay otra escena que es brutal, sí. Claro, porque... Era del hombre elegante dentro de la Cueva de la Luna. Yo aquel día no recuerdo si por boda, bautizo o comunión... Una boda, tenías una boda. Sí. Pues acudía al llamado de Fran, que en aquel momento pues colaboraba con Milenio. Yo esporádicamente no tenía, digamos, el puesto fijo que tengo ahora, y como conocía el lugar y conocía un poco la historia, oye, pues acércate conmigo y vamos a que cuentes también pues la historia y tus impresiones del lugar. Y yo iba traje de 3 piezas, pero de 3, corbata, con chaleco incluido. Sí. Yo, hombre, iba hecho un puñetero lord inglés. Y la verdad es que no hubo mucha diferencia en las cosas que hicimos en el interior, Fran y yo. Pero Fran, no sé cómo se las arregló, que salió de barro hasta las cejas. Y yo te juro que no me manché ni los zapatos. Vamos, el pañuelito en la solapa, o sea, una cosa absolutamente increíble. Una experiencia muy bonita, justo antes de embarcarnos en la historia de la tele, septiembre del 2005, y ya he mencionado yo a Noel Calero, ¿eh? Sí. Parece mentira, pero Noel también se hace mayor. Era un niño. Era un niño. Bueno, pues la Cueva de la Luna, la conexión pasó fuera del estudio, ahí estaba Milenio 3, pero es que medianoche, éramos seguidores de medianoche, como, repito, inconscientemente lo hicimos, y además ahora mismo me cuentan mis compañeros que ha llamado la mujer de José Santamaría. No me lo puedo creer. Sí. Sí, está Carlos hablando con ella. Y qué bueno. Y José Santamaría, que por lo menos vamos a ver si podemos hablar con él, ¿no? Saludarle, aunque sea, porque
Desde luego, qué experiencia más bonita. Esto es la magia de la radio. Desde luego. Esto es la magia de la radio, Diego Marañón. El poder del túnel del tiempo, el poder de decir historias bonitas de la radio, de poner unas grabaciones con más de 30 años que se escuchan mal, que Diego las recupere, que amigos como Ramón Álvarez nos ayuden, y que ahora, digamos, a las 3:27, aquel hombre que estaba allí en la soledad más absoluta se llamaba José Santamaría. José Santamaría, buenas noches. Hola, buenas noches. De verdad que muchísimas gracias, primero por escucharnos y segundo por querer saludarnos, porque ese eras tú hace más de 30 años, amigo. Sí, señor. El sábado pasado os escuché por primera, los escucho muchas noches, y el sábado pasado, ya te digo, estaba escuchando la radio y cuando empezaste a hablar José Santamaría, dije, pues eso, yo estaba en la cama, yo escuchando la radio, estaba en el comedor y me levanté y le dije, mira, que están hablando de mí de cuando estuve en la luna, que entonces mi mujer era mi novia. Estaba soltero todavía. Oye, José, ¿y qué pasó en aquellas 15 horas? ¿Por qué solo 15 horas? Pues no sé, ya han pasado tantos años que ya casi no me acordaba mucho de ello, pero vamos, sí tengo gratos recuerdos. Gratos recuerdos y sin embargo no miedo, que también hizo acto de presencia, ¿no? Pues sí, hombre, es que estuve muchas horas ahí metido. Como ya dijisteis, el único que me dejaron entrar, el reloj me lo quitaron, simplemente comida, que me llevaron, dije, pide lo que quieras, comí un poco de embutido y plátanos, y 4 velas, era lo único que tenía. ¿Y estabas allí solo, José? Sí, solo. ¿Con 4 velas? ¿Y conocías la cueva o no? No, era la primera vez que iba yo allí, no había estado en mi vida. Wow, ¿y cuando bajas abajo, cuál es tu primera impresión? Hombre, bajamos, me acuerdo que aparte de yo, yo oí, porque yo escuchaba mucho el programa de José Antonio Alés, era un asiduo escuchador del programa. Normalmente me acuerdo que en aquella época, después de dar el programa de José María García, a continuación daban el programa de José Antonio Alés. Y un día que pidieron unos voluntarios que dieron el teléfono de la cadena para que llamaran, para hacer esa prueba. Entonces yo llamé y por lo visto de todos los que llamaron nos cogieron a 3. Entonces nos citaron en la cadena SER, nos llevaron allá a la cueva, y hicieron un sorteo y me tocó a mí, que lo hicimos dentro de la cueva. Es decir, bajamos al principio y había un micrófono colgando, a poco de bajar unas escalerillas que había para llegar a la cueva, y allí hicieron el sorteo y me tocó a mí. Entonces volvimos a salir fuera de la cueva y ya hicieron todos los preparativos, y creo que fue a las 12 de la mañana, a las 12 de la noche, porque fuimos por la mañana, y a las 12 de la noche era cuando me metieron y ya estuve ahí aguantando. Y José, ¿y tú en qué momento ocurre ese instante que nos ha impresionado de verdad? Lo contabas ahí lógico, ¿no? Con cierta impresión. ¿En qué momento empiezas a hablar como con tu propia mente? ¿Qué pasa ahí? Pues yo, al poco de tiempo de estar allí, la noción del tiempo la pierdes. Ya no sabes si llevas 1 hora o llevas 2 o llevas 3 horas, porque allí, según me explicaron, habían puesto muchos micrófonos que yo podía hablar y ellos me escuchaban, yo lo que no les escuchaba a ellos. Si yo al retorno de que ellos me hablaran o si comentaban algo, yo no oía nada. Yo estaba solamente allí y había muchos micrófonos restaurados por donde la cueva, y allí pues nada, hablaba y iba ya caminando, cuando me cansaba me tumbaba, me hice en un recuebeto allí, como una especie de tienda de campaña donde tumbé un saco de dormir que tenía y hice unos montoncitos donde puse así las velas encendidas, no tenía nada más que la comida y las velas, porque el reloj y eso me lo quitaron, y daran vueltas por allí, inclusive hasta mal suene, tuve que hacer mis necesidades allí en la cueva y nada, y ya. Claro, porque eras un Robinson Crusoe en ese momento, con el objetivo de estar un día en prácticamente la oscuridad. 24 horas, Oye, una cosa, José, muy interesante. Santiago Camacho nos hablaba de que cuando, y fíjate, esto es mucho antes, tu experiencia, sintió que aquello latía, que estaba vivo, que había algo, ¿no? Que es difícil de definir. ¿Tú lo sentiste? Sí, yo sentía a las horas ya de estar allí, ya te digo que pierdes la noción del tiempo, pues sí, sentía cosas, algunos ruidos. Hubo una vez que inclusive me asusté bastante porque iba caminando por la cueva y vi un ruido no muy grande que dije, salto así como un taco que me sorprendía, y luego me comentaron ya una vez fuera que por lo visto era como una especie de una cantarilla y que debía de pasar algún coche y hizo aquello, pero claro, yo en la cueva no me imaginaba que fuera aquello. José, tú dijiste en antena, en la entrevista con Antonio José Alés, en ese momento mítico de la radio que hemos recuperado, que
que quizá todo lo que habías reflexionado, lo que habías vivido dentro de la Cueva de la Luna, en ese estadio, ¿no?, donde se pierde el control del tiempo incluso, podía ser importante para tu vida futura. ¿Ha sido así? Pues hombre, no lo sé exactamente, porque yo luego he seguido mi vida normal, ¿no? Vamos, ya no he hecho ningún experimento de estos, excepto eso que te he comentado, de que nos invitó a un castillo, pero vamos, allí fuimos con mucha gente, porque fuimos más de 20 y tantas personas. Y no, vamos, no que me haya afectado mucho, pero vamos, yo me sentí allí. Hubo un momento en que sí, que me sentí un poco mal, empecé a hablar de cosas de crío, de pequeño, que me habían pasado y no sé, ahora mismo no recuerdo, pero vamos, me tiré muchas horas hablando solo, allí sin nada, como si me... ¿Afloraron recuerdos, por ejemplo, de la niñez de repente? Sí, de cosas de pequeño, de cuando era crío, más joven. Y sí, vamos, fue una experiencia bonita, aunque con un poco de miedo. O sea, que tiene esa doble cara, como decía Les, por un lado la impresión, pero por el otro lado es como, José, porque la imagen es maravillosa, un hombre, 4 velas, el centro de la tierra de Titulcia, y como si te estuvieras entrevistando a ti mismo o a tu pasado. Sí, fue una cosa parecida de esa, sí. ¿Y por qué en la hora número 15, José, no aguantas más? ¿Qué pasa? ¿Qué te obliga a subir? ¿Qué recuerdas? Pues ahora mismo no tengo muchos recuerdos así, pero vamos, que me encontraba como agobiado, no sé, ya te digo que no sabía el tiempo que llevaba allí puesto, no sabía si llevaba 4, 5, 6 horas o 12, que no tenía ni idea a la hora que era. Y ya pues lo que te pasa, que estás allí solo, ya aburrido, había dado muchas vueltas por la cueva, con una de las velas de las 4 que tenía iba encendiendo de 2 en 2 para, digo, yo no sé el tiempo que me durarían las velas, porque eran unas velas corrientes de estas de 10 o 15 centímetros, redonditas normales, y aguantaba pues con ellas, iba encendiendo 2, así, llegué a gastar 2 enteras, yo sí recuerdo, y me quedaba todavía 1 y media, y ya te digo, me paseaba por allí, tumbaba, intenté dormir, pero no, eso fue, que luego lo que me comentaron, dice, si te hubieras quedado dormido, a lo mejor hubiera llegado, pero digo, no pude, fue imposible conciliar el sueño. ¿Repetirías, José? Pues hombre, no lo sé, yo creo que ahora sí, porque ahora es una persona más madura, más, aunque tampoco era muy joven, vamos, ya tenía unos años, pero vamos, sí me gustaría a lo mejor intentar repetir el caso, a lo mejor ahora sí aguantaría 24 pues horas. Igual lo intentamos. José Santamaría, ha sido un honor que vivir contigo este momento de radio. Estaremos en contacto. Un fortísimo abrazo, compañero. Gracias. Nada, muchas gracias a ti y un abrazo para todos del programa. Un abrazo muy grande, José Santamaría. Adiós. Esto es como un poco regalo de Navidad. Hay momentos en que la radio combina sus piezas de tal forma. La magia de la radio, ¿no? Oro puro. Diego, ¿cómo te has quedado? A mí me ha parecido el colofón perfecto a la clave Santa María de la que llevábamos hablando toda la semana. Yo creo que no podíamos acabar mejor esto. Bueno, fíjate que nos conjuramos todos. Había que saber qué le había pasado a este hombre. Y seguro que con él, porque es curioso, las claves que ha dado, primero, de persona absolutamente normal, nada comprometida con estos temas, pero que le ocurre algo. La infancia aflora. Y ha descrito, Santi, algo que es como si, en fin, siguiese tu discurso. Hay como 2 lados muy claros ahí. No, eso... Fíjate que hay una controversia enorme sobre qué es la Cueva de la Luna, en qué fecha se construye, de dónde procede el sello templario que hay en la cúpula, porque las tesis más conservadoras hablan de una construcción muy posterior, posiblemente del siglo XVI. Y sin embargo tiene, fíjate, todas las... Me estaba acordando de tu experiencia en el Asclepeion. Tiene todas las connotaciones de un lugar hecho para imaginar y para sacar cosas del interior de la gente. Alex llega a hablar de útero maligno, es un poco fuerte, ¿no? Pero llega a decirlo. Sí, y desde luego, no sé si... Bueno, nunca... La verdad es que no conozco a nadie que le haya inspirado cosas demasiado buenas. Eso, y en eso me incluyo. Pero efectivamente sí que de útero tenía mucho de estar absolutamente aislado en un claustro impenetrable, y sí que
una experiencia de soledad allí tenía que ser, yo no lo intenté en ninguna de las dos ocasiones, pero puedo concebir que tiene que sacar del interior de una persona, o al menos en la época en que aquel recinto estaba intacto, tenía que sacar cosas insospechadas. Pues el tema, dice Carlos Largo, que está candente, que mucha gente está llamando, que vive experiencias allí, así que tenemos que hacer algo, de nuevo, sin duda alguna, porque Alés, controvertido, polémico, pero también maestro en la comunicación, sin lugar a dudas, hablaba de ¿y qué menos misterio que la mente? En una entrevista cueva contigo mismo. Se sueñan cosas muy extrañas, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Muy extrañas. Y el tiempo pasa de forma distinta. Yo he tenido la oportunidad de dormir en Nyon, ¿no? En Nyon, en Francia. Casi nada. Del cansancio que tenía ya del rodaje que llevábamos tan duro, que mientras hacíais una grabación estaba además... una de las cuevas más impresionantes del mundo. Sí, había muchísima ¿Y recuerdas algo del humedad. sueño? Recuerdo ir flotando en un lago oscuro. Una experiencia como de un viaje volando sobre un lago. Eso es lo que recuerdo. Auténtico regalo de Navidad. ¿Eh? Placentero. Sí. Auténtico regalo de Navidad. En fin, esto radiofónicamente hablando, yo entiendo que haya gente, evidentemente, que digan, bueno, pues un testigo. No. Para nosotros es muy especial y sabemos por qué lo decimos. Que de pronto, en la noche, ese testigo hace 30 años, José Santamaría, pues diga, aquí estoy. Y os estoy escuchando. Y del que nunca hasta ahora se había vuelto a saber nada, desde aquel 13 de octubre del 81. Es que nunca había vuelto a salir a la palestra, es increíble. Y tan increíble, Diego. ¿Qué te parece si ponemos broche? Hablaremos de acontecimientos diferentes ocurridos, porque solo de Milenio 3, fuera del estudio, y muchas cosas. Pero ¿por qué no ponemos broche, homenaje a Alés y a eso que hablo yo de la fuerza de la comunicación, que lo convertía todo en un acontecimiento, sí que decirlo? Luego Alés tendrá detractores, no tendrá detractores. Al final, el pozo que queda es, en mi opinión, es que tú oías la voz de Alés en la noche. Esa dupla, José María García y luego el misterio. Tú oías y te quedabas escuchando, y punto. Puedes estar de acuerdo, ¿no? Pero no quitabas la oreja. Y como muestra, una experiencia... Es que esto es increíble, Carmen. Es que luego, de alguna forma, hemos ido haciendo, sin saberlo, experiencias que ya hizo Alés. Decía Diego Marañón, Alés estaba ahí, ¿no? Siendo pionero, haciendo cosas, radiofónicamente hablando. La experiencia del cementerio. Sorprendente, no solo lo que van a hacer, sino cómo lo describe Alés, ¿verdad, Diego? Sí. En 1980 ocurrió esto. Alés decide realizar un experimento en uno de los cementerios más antiguos de Madrid. Es curioso porque no dice en qué cementerio en concreto, simplemente deja ese dato ahí. Fue una experiencia, como dices, absolutamente pionera, en la que el director de Medianoche reunió a otros voluntarios, en este caso a 15, a los que equipó con magnetofones para intentar grabar psicofonías en ese recinto. Fue quizá la primera alerta psicofónica sin llevar ese nombre. Año 80, Diego. Año 80. En estos micrófonos, el túnel del tiempo, es que es increíble, ¿no? Hemos dicho, nos permite aunar casi universos y vagar por ellos, y de repente hemos hecho un bucle y hemos encontrado al testigo José Santamaría, o nos ha encontrado a nosotros mejor, en la noche de la radio. Bueno, pues, ¿cómo describe Alés, la voz de Alés, cómo pinta un cementerio? Nos encontramos en un cementerio de Madrid, uno de los más viejos cementerios de la capital de España. Estamos al lado de la tumba de un poeta, reunidos con un pequeño grupo de amigos de la medianoche que nos han acompañado para realizar este experimento. Nosotros no tenemos ni idea si vamos a obtener o no alguna psicofonía, pero a eso venimos, a intentarlo. Hay tumbas muy viejas, algunas de ellas derruidas, algunas de ellas suponemos que olvidadas ya, tumbas lujosas, ángeles con los brazos rotos, otros ángeles nos indican que hemos de guardar silencio, con unas figuras realmente espeluznantes. Son imágenes que pueden quitar el sueño a muchos, sin duda ninguna. Tumbas derruidas, decíamos, que tal vez ya no exista nadie de aquella familia que con todo el amor y todo el cariño las erigieron. Sin embargo, aquí siguen. Hay nichos en la pared, nichos con las lápidas reventadas, lápidas rotas. No estamos buscando un misterio más en esas lápidas, simplemente lo contamos, lo indicamos como un detalle que estamos observando en este momento. 15 personas con unos 6 magnetofones aproximadamente, pequeños grupos de trabajo, con 6 magnetofones a quienes les han entregado unas instrucciones de cómo deben de realizar las psicofonías. Antonio José Alés, la radio, año 80.
Qué descripción, Diego. No sé si se sabe algo del experimento, de qué pasó. Sí, bueno, los resultados no brillaron más bien por su ausencia. Quiero decir, después en ese mismo programa él hacía unas entrevistas a esos mismos voluntarios en las que preguntaba qué les había parecido la experiencia. Supongo que también el hecho de que la experiencia se realizase a las 5 de la tarde, que es algo que no se menciona en ese corte, supongo que tampoco ayudaba a una especial sugestión por parte de los voluntarios. Pero es curioso. Pues más mérito tiene describir eso. Fíjate que cuando dice en esa descripción, ¿no? Estamos al lado de la tumba de un poeta. Yo creo que el discurso gana en enteros de forma impresionante, solo con eso. Pues yo creo que no puede haber mejor colofón para el túnel del tiempo que haber tenido esta intervención absolutamente inesperada. Una noche en Madrid, hay que también imaginar la sorpresa del propio José Santamaría, ¿no? 30 años después, alguien le recuerda la SER como vehículo y dice, voy a llamar. Maravilloso. Las dimensiones, los mundos paralelos, todo es posible en este mágico circo extraordinario de la radio. Diego Marañón, amigo, un abrazo muy grande. Seguiremos vagando en el tiempo, ¿verdad? Seguiremos, y sobre todo con estos alicientes. Otro para vosotros y feliz Navidad. Feliz Navidad, amigo. Lo has oído. No estás solo. Milenio 3. Cadena SER. Con Iker Jiménez. Dicho coloquialmente, la sueca en este asunto. Lo de la sueca referente al Wikileaks tiene su cierta gracia, y que estaría sobre todo motivado por la intensa crisis y por los graves déficits presupuestarios que tienen todos los gobiernos del mundo, intentando dar largas en el asunto para demorar esa colaboración. Informe Wikileaks de la semana. Va a ser un pelotazo esto, Santi. Va a ser un pelotazo porque el mundo está cambiando. Esta semana resucita de repente. Era más problema del que parecía. Por mucho que se haya silenciado, el misterio de Palomares, enero, año 66, operación Broken Arrow, flecha rota, 4 bombas atómicas, y quedan cosas por hacer. Palomares sigue plantando cara. ¿Cuántos secretos van a ocurrir? Iremos hablando, Santi. Se habla de incluso una Wikileaks para temas españoles. Quizá la semana siguiente, en 7 días, podamos dar más cuestiones, más luz. ¿Y es verdad todo lo que cuenta Wikileaks? Bueno, de momento están saliendo cosas que para el misterio son importantísimas. Uno de los grandes temas de la conspiración, las bombas perdidas de Palomares. Ahora, lo que pasó tal día como hoy, y en unos minutos, vuestros mensajes y los ganadores y la encuesta. Pero ahora, ¿qué pasó en las efemérides, en la historia y en el misterio? 18 de diciembre de 1938, el alemán Otto Hahn realiza con éxito la primera fisión de uranio de la historia, un gran avance que aceleró los procesos de obtención de energía a través de este elemento químico. El uranio es un metal como el hierro o el oro. Se utiliza como combustible en las centrales nucleares. Dentro del reactor, el uranio se encuentra en forma de pequeñas pastillas cilíndricas de óxido de uranio. Las pastillas se hallan apiladas dentro de unas varillas perfectamente herméticas. A su vez, grupos de estas varillas forman los llamados elementos combustibles. 18 de diciembre de 1946, nace Steven Spielberg, creador de obras maestras como Tiburón, E.T. o La lista de Schindler, todo un fenómeno en nuestros días que sigue arrasando en taquilla con cada uno de sus estrenos. Hice que Goethe me prometiera que iba a recomendarle. No le ocurrirá nada malo, recibirá un trato especial. Las órdenes que llegan de Berlín hablan de un trato especial cada vez con más frecuencia. Prefiero pensar que no se refiere a eso. Digamos, trato preferencial. ¿O tenemos que inventar un nuevo lenguaje? Creo que sí. 18 de diciembre de 2003, Gary Ridgway es condenado a cadena perpetua. Acusado de haber cometido 48 crímenes, el famoso asesino de Green River confesó más tarde haber matado a 23 mujeres más. Señor Ridgway, se declara culpable de 48 cargos de homicidio en primer grado, porque es culpable de cada uno de ellos. Sí. Por la muerte de Wendy Lee Cofield. Culpable. Colin R. Brockman. Culpable. Yvonne S. Antosh. Culpable.
18 de diciembre de 2004, el asteroide Apophis es visto por segunda vez después de que 6 meses antes fuera descubierto por un equipo perteneciente a un observatorio de Arizona. Desde entonces, la mayor preocupación que ha generado en los científicos ha sido su posible choque contra la Tierra. En la actualidad, los científicos buscan el modo de prepararse para tal peligro cósmico. Una posibilidad es la de destruir el asteroide. Pero otros opinan que eso podría agravar el problema, al enviar varios fragmentos del asteroide hacia nosotros en vez de solo uno. 18 de diciembre de 2005, la efeméride de Milenio 3. La nave del misterio volvía al siglo XVIII para recuperar un viejo caso ovni español. Así nos lo daba a conocer el historiador y archivero municipal de Socuéllamos, Francisco Javier Escudero. Siendo como las 6:03 de la mañana, estando muy serena y clara, se apareció en el horizonte de la villa de Calahorra, Reino de Granada, dice, un globo tan cristalino como el agua más pura, de figura de una gran botella con el cuello retortoso y dilatado, saliendo por encima de la Sierra Nevada, dejando conforme caminaba 2 líneas de espeso humo que se conservaron separadas hasta que se deshizo el globo. Y los últimos 6 minutos para vuestros mensajes, vuestras opiniones. Pues fíjate, Gandar nos dice, Palomares es la razón de la longevidad de Fraga, y luego dice que la radiación no da poderes. Aunque hay 2 versiones, ¿no? Que se bañó en la playa de Palomares y cómo sostiene, por ejemplo, JJ Benítez, jovencísimo reportero en la época, que fue en otra playa. Ahí está el misterio. Maite nos decía, feliz Navidad a todos, gracias por hablar hoy de John Lennon. Es uno de mis ídolos, era un genio, ojalá le hiciésemos caso y ¿Qué vivamos... impacto ha producido John Lennon, no? Totalmente, y vivamos todos en paz. Además emitían desde la cama esas famosas emisiones en las que decían que la paz, bueno, pues podían estar 10 horas hablando, entraban reporteros, únicamente entraban las camareras a hacerle la cama y él seguía, ellos seguían hablando, 10 horas hablando y hablando, parecían de Milenio, parecían de Milenio. La gente a saludarles, a insultarles, sí. Era una cosa absolutamente increíble. Más que conspiración, no será maldición. El edificio Dakota albergó la semilla del diablo y se dice que el edificio quedó marcado. Nos lo comentaba Maite desde Valencia. Y la zona es preciosa, pero es el verdad edificio que el edificio es muy bonito, pero es muy macabro, ¿eh? A mí no me parece bonito, a mí no me parece sé. bonito. A mí, claro, voy con la sugestión de la historia y estás allí y, no sé, impresiona. Es un poco oscuro, es un poco como de la luna también. Jesús desde Madrid nos decía, Lennon, personaje rodeado de un halo de misterio casi palpable, mirada enigmática, tenía muchos problemas con la vista, además no quería llevar gafas, y llegaron a encontrársele subido a uno de los carteles de las calles para ver en qué calle estaba, porque no veía 3 en un burro si no llevaba gafas. Por cierto, hablando de gafas, Yoko Ono sacó las gafas ensangrentadas originales y rotas de John Lennon en la portada de un disco, y ello le granjeó muchas amenazas de muerte por parte de sus fans. Pero vaya juego macabro, ¿no? Bueno, voy a dar los ganadores primero, que luego no me da tiempo. Uno de los libros de Milenio es para Lennon, que nos decía, personaje rodeado de un halo de misterio casi palpable. Pues mira, ese era Jesús de Madrid. Mirada enigmática y profunda, compositor mágico, vida intensa y muerte trágica. Otro es para Fina, que decía, la letra de sus canciones era muy profunda. Yo creo que Yoko fue una parte y una fuerte influencia para John Lennon. Bueno, pero hay algo que está claro. Han pasado 30 años y el tsunami que acaba de provocar John Lennon en los mensajes de los oyentes significa que está vivo, es decir, como toda esa gente que dejó un pozo de algo, a favor, en contra, imagino que más a favor que en contra, evidentemente, como artista, pero está ahí presente, o sea, es decir, Lennon y ¡pum!, la atención de mucha gente. Y el último libro es para Pedro Pablo de Madrid, que nos decía, enhorabuena por el programa de La nave del misterio, seguid muchos años. Sobre la muerte de Lennon, leí que Chapman declaró que le había asesinado tras escuchar el disco de Sargento Pepper's, porque unas voces le decían lo que tenía que hacer. Pero si realmente fue así, ¿por qué el día del asesinato no le asesinó por la mañana cuando Lennon y Yoko Ono salieron del edificio Dakota en vez de pedirle un autógrafo sobre el disco? Hace falta un dossier 2, está clarísimo. Wikileaks particular nuestro sobre más cosas de Lennon. Lo pide el pueblo, porque está clarísimo. A mí me ha encantado. Así que, bueno, espero que a vosotros, amigos, también. Bueno, es que nuestro compañero ahora, Javier Alonso, tiene también un poco de pinta de Lennon, ¿verdad? Yo me he dado cuenta ahora, se parece un poco a John Lennon también. La encuesta, no 56,5%, sí 43,5%. ¿No creen que el asesinato de Lennon fuera una conspiración? Aquí yo me he equivocado. Yo pensaba que evidentemente la gente iba a estar más de acuerdo con algún siniestro, ¿no?, movimiento para acabar con Lennon, pero
Ahí está la encuesta, inamovible. Como digo, el pueblo ha hablado. Santiago Camacho, como siempre, muchísimas gracias. Hasta dentro de 7 días, que el día 25 en vivo hacemos programa. Que nos tomamos el roscón aquí con los oyentes. Claro que sí, pues nada, feliz Nochebuena a todos. Claro que sí. Carlos Largo, Fermín Agustí, Noel Calero, Coque Peinado, feliz Navidad, amigos, feliz Nochebuena, porque el día de Navidad estaremos aquí, ¿verdad? Sí, acompañados de un buen roscón. Sí, y de todo lo que podamos. Y por cierto, que mañana hay otra repetición de Cuarto Milenio, pero que nadie se alerte. El 26 volvemos. En Navidades, además, programas nuevos de Cuarto Milenio, ¿eh? Sí, señor. Hasta mañana. Sed muy felices. Feliz Navidad.